Gracias por la presentación. Y quiero comenzar agradeciendo, primero que todo, a la organización de ADEPRES por esta oportunidad de venir a compartir con ustedes esta realidad que estamos viviendo actualmente en México. Y antes también de ir de lleno con la información, bueno, con este tema que nos reúne y nos convoca en este día, felicitarlos a los colegas, a los periodistas en ese día del periodista aquí en República Dominicana. Un aplauso también para ustedes, ¿por qué no? Bien, era un 3 de marzo de 2007 y yo era reportero practicante en Televisión Azteca, en el estado de Veracruz. En esa ocasión me fue asignada una cobertura que fue la cobertura de la Cumbre Tajín, que se realiza en el norte del estado de Veracruz. Es un evento que se lleva a cabo en el previo al equinoccio de la primavera y esto se hace precisamente para recibir esa nueva etapa de renovación, de cambios en las energías, en la que, bueno, todos lo sabemos, llega el momento del florecimiento de la naturaleza. Entonces, este festival que se realiza en esta zona arqueológica es muy importante, ha atraído la atención de público nacional e internacional por sus actividades y también por sus presentaciones musicales, que entre sus carteles ha tenido a artistas como Björk, Calvin Harris y también Miguel Bosé. Yo estaba realizando esta cobertura y mientras esperábamos ahí este evento tan importante, esta renovación de energías, a 250 kilómetros de ahí, en el puerto de Veracruz, que es el puerto más importante de México, en una comunidad llamada Villarín, una carrera de caballos terminó en un enfrentamiento armado. En este enfrentamiento armado murió Efraín Teodoro Torres, quien era líder del cártel de los Zetas en ese momento. Desde luego este cártel controlaba el trasiego de drogas en todo el Golfo de México, el tráfico de personas, y era un cártel que había ganado mucha importancia no solamente en el estado de Veracruz, sino en varios puntos de la República Mexicana. Y les cuento esto porque yo venía comenzando mi carrera como periodista, como reportero. Realizaba esta cobertura en Cumbre Tajín en un evento completamente apartado y distante de lo que ocurrió también en esa misma fecha en otra zona del estado. Regreso a la redacción después de un fin de semana intenso, recabando historias de vida, de la importancia de los rituales, y desde luego en el siguiente informativo no hubo mucho espacio para darle pie a esas historias de vida. La nota evidentemente fue esto que había ocurrido recientemente y que además a partir de ese momento marcó un precedente muy importante en la forma en la que comenzó a hacerse el periodismo y particularmente el periodismo del crimen organizado, el periodismo de la nota roja en Veracruz. Este personaje que les cuento, Efraín Teodoro Torres, era un exmilitar que causó baja del ejército mexicano en el año de 1998. Esta persona, después del enfrentamiento, fue trasladado a un hospital particular del puerto de Veracruz. Ahí perdió la vida y se confirmó que había fallecido. Una mujer que se identificó como su madre reclamó el cuerpo, lo trasladó a otro municipio para darle sepultura, y ese mismo día que él fue enterrado en ese cementerio, un comando armado ingresó al panteón, ingresó al cementerio, exhumó el cuerpo de manera clandestina y hasta el día de hoy nunca se supo del paradero del cadáver de este hombre. Entonces, me resulta muy importante compartirles esto para comenzar esta charla, porque les hablo que fue en el 2007 y vamos a ver más adelante cómo las fechas también fueron marcando la pauta a la realidad que hoy en día vivimos en México en torno a este tema, en torno a estos desafíos que nos está poniendo de frente el narcotráfico, el crimen organizado y todo esto que también está cobijado por la impunidad y por la corrupción. Antes de seguir avanzando, quisiera compartirles un poco del contexto de cómo llegamos a este momento en mi país. Resulta que en México hubo un gobierno encabezado por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional,
que se mantuvo en el poder durante 70 años. 70 años dictando la ley a su modo, a su manera de ver las cosas, de ver las realidades. Y en el tema del control de la información y la censura hacia los medios de comunicación, el PRI lo que hizo fue utilizar el poder del dinero para frenar los contenidos. Es decir, había amenazas de auditorías, amenazas de retirar los convenios muy jugosos de publicidad oficial a los medios en aquel momento, a cambio de detener cierta información que evidentemente afectaba a los intereses del poder, de la cúpula del poder del gobierno. Ese fue el esquema que se mantuvo durante estos 70 años, digámoslo de manera generalizada, que fue una forma también de intentar silenciar voces, silenciar realidades, y esto era tanto en los medios de comunicación e incluso en algunos momentos llegaba hasta los colegas, hasta los reporteros, intentando sobornar, intentando callar las voces con estos pagos en efectivo. Sin embargo, después de todo este gobierno que se mantuvo durante los 70 años del priato, que le llaman también en México, llega en el año 2000 un gobierno de alternancia, un presidente emanado de la derecha del Partido Acción Nacional, que fue Vicente Fox, y a partir de ese momento no solo cambió la forma en la que estaban constituidas las instituciones en el país. Ese momento fue clave porque empezó también a desfragmentar a los cárteles en México. Es decir, de estar operando en un cártel que se vislumbraba o se proyectaba como una operación hasta cierto punto de manera homogénea, como si fuera un solo cártel para todo el país, en ese momento comienzan a desfragmentarse y a hacer disputas entre ellos mismos por ganar territorios, por ganar las plazas. Y desde luego, esto tuvo un fuerte impacto también para la sociedad y para el periodismo. 6 años después, el gobierno, igual de continuidad al Partido Acción Nacional, ahora es encabezado por Felipe Calderón. Y yo imagino, no lo sé, que ustedes saben que México, en aquel momento, declaró una guerra contra el narcotráfico. Fue la máxima para restablecer la seguridad del presidente, en aquel momento, en aquellas zonas más impactadas por el crimen organizado. Y aquí lo vemos en la imagen, el presidente del país, ataviado en esta vestimenta militar, dando el inicio a esta guerra contra el narcotráfico. Y en su discurso, él admite que esta estrategia de seguridad va a implicar vidas humanas y que incluso va a implicar vidas de inocentes, pero asume que vale la pena y merece también el riesgo para poder restablecer la seguridad en el país, que en ese momento estaba prácticamente colapsada a los niveles que no tenemos ahora, pero que en ese momento ya eran bastante elevados de inseguridad. ¿Qué pasó a este tiempo de distancia? Esta guerra contra el narcotráfico ha dejado en México un saldo de 350,000 personas muertas, de acuerdo con cifras oficiales, no son cifras que yo estoy diciendo a la ligera, son cifras oficiales que el gobierno actual ha reconocido. Dejó un saldo de 72,000 personas desaparecidas. Y evidentemente también ha dejado un movimiento muy fuerte de madres y de padres que ahora se han integrado en colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y que ha sido una tragedia realmente para el país. En medio de todo este fenómeno, de todo este círculo de la violencia que se generó, que se desató y que se ha desencadenado en intentar combatir al crimen organizado, ¿quiénes han quedado en medio del fuego cruzado? Además, evidentemente, de la población, de la sociedad civil, los periodistas, los reporteros, los trabajadores de los medios de comunicación. ¿Por qué?
Porque es una frase que se ha dicho mucho en México y quizás la hayan visto en algún reportaje, en alguna nota que trasciende más allá de las fronteras de mi país, que en México los reporteros se convirtieron en corresponsales de guerra sin salir de su propio país, sin salir de sus estados, sin ni siquiera salir de sus municipios. ¿Por qué? Porque de estar cubriendo una entrevista de un político en un evento, como ayer lo vi aquí, que hubo una convención, no sé si fue así, de turismo y había muchos medios de comunicación. Es algo muy normal en el ejercicio diario. De estar cubriendo este tipo de actividades, pasamos a hacer coberturas en las calles, en donde un día detonó una granada de fragmentación, en donde en otra ocasión hubo balaceras, de la nada surgieron, evidentemente entre los grupos armados, y nosotros estábamos ahí. Nosotros comenzamos a hacer esas coberturas y en cierto momento esta adrenalina por también querer informar, por querer volverte una herramienta útil para la población, porque va desde el evento que impacta a toda una comunidad y toda la economía, hasta en el momento de la inmediatez, decirles, por esta zona no transiten porque está ocurriendo esto. Es decir, tuvimos que aprender sobre la marcha y sobre el yugo también de la operación de los grupos delictivos a reportear este tipo de información sin protocolos, sin medidas que garantizaran nuestra propia seguridad, pero así fue. Ahora es distinto, ahora hay mecanismos también y organizaciones que han surgido y han nacido del interés también de colegas que se fueron involucrando cada vez más en esas coberturas y que han trabajado mucho en poder brindar a los compañeros de los medios de comunicación este tipo de herramientas para poder hacer esas coberturas. Un dato muy importante para que también sigamos llevando la cronología de las fechas es que en el 2003 se da el primer caso de un periodista víctima de desaparición forzada, presuntamente relacionada con su actividad. Fue un colega del municipio Martínez de la Torre, que se ubica también en el estado de Veracruz, que es de donde yo vengo, quien en su programa radiofónico denunció la presunta relación de un senador, de un diputado federal con un grupo organizado, con un grupo de la delincuencia organizada. Curiosamente, después de hacer esta denuncia, después de señalar en su programa las presuntas relaciones o complicidad que existía entre este diputado federal, un congresista, con el crimen organizado, él desapareció y es un caso que hasta la fecha sigue sin resolverse. La Fiscalía no logra avanzar en las investigaciones, la familia ha empujado para que esto profundice, pero estamos hablando que son prácticamente 20 años después y no hay una verdad para este caso, no hay una realidad, no hay una sentencia. Los datos duros. En México, del año 2000 a la fecha, de acuerdo con cifras de Artículo 19, que es una organización que lleva muy de cerca no solo el conteo, sino la realidad de la violencia que aqueja a los periodistas actualmente en México y particularmente en esta fuente, en la de la violencia, ya han documentado el asesinato de 152 periodistas del 2000 a la fecha. Tan solo en lo que va del 2022, suman ya 8 crímenes en contra de colegas. Lo más triste de todo esto es que el 90% de estos casos están en la impunidad. En algunos casos se han detenido personas que son los que ejecutan estos crímenes, los autores materiales de este asesinato. Pero ¿qué hay del actor intelectual de esos crímenes? No hay uno solo que esté procesado por estos 152 crímenes. ¿Y eso qué significa? Que esta mente que tiene la capacidad y el poder de mandar a callar una voz con bala, sigue ahí libre.
y sigue cuidando sus intereses y sigue protegiéndose a través de la violencia y de las armas de que esa red de corrupción y de impunidad que ha logrado tejer siga operando sin ninguna consecuencia. Cada 12 horas en México, independientemente de todo este escenario tan adverso, cada 12 horas en México se agrede a un periodista. No precisamente de manera física, pero sí hay intimidaciones, hay amenazas, hay amedrentación, hay abuso de la fuerza pública y es lamentable porque justo ahora en México hay un debate muy fuerte en la comunidad de periodistas sobre la importancia que tiene el que esto, que pareciera que desafortunadamente se está normalizando, no se normalice. Es un gran riesgo el normalizar esta realidad, porque entonces el periodismo que le da la voz a las voces más desfavorecidas, a las voces que tienen que conocerse porque son víctimas de violaciones a derechos humanos, puede estar en riesgo también de desaparecer. Y vean qué revelador es esto. El 45% de las agresiones en contra de periodistas en México provienen de agentes del Estado, de servidores públicos en todos los niveles. No precisamente hablamos de la cúpula del poder, que evidentemente también existe, sino hasta los municipios, hablamos de funcionarios que quizás en un rango estructural, llamando o haciendo referencia a los gobiernos, no pudieran tener tal vez esa fuerza tan relevante, pero ahí está, son 45%, es decir, casi la mitad de los ataques en contra de un periodista en México vienen precisamente desde el poder y el 50% de los ataques van en contra de la fuente de la corrupción y la política. Me parece que como colegas que son también, esto habla por sí solo. Las cifras lo dicen todo. ¿A quién no le está gustando el trabajo de esas personas? ¿Qué es lo que están investigando? ¿En qué terreno están pisando para que estos 152 crímenes se traduzcan también en esto, en que la mitad de los ataques están relacionados con la fuente que cubre corrupción y política, y desde luego también la impunidad. Esta realidad que hemos vivido también ha hecho que se dé una reconfiguración de las coberturas informativas. Como les decía, no estábamos preparados para esto, no había un protocolo de seguridad, no había un mecanismo que dijera de qué manera garantizar la protección de un periodista involucrado en estos temas para que pudiera seguir ejerciendo la labor de informar y de dar a conocer lo que estaba ocurriendo. ¿Se imaginan qué ocurriría si en este momento, en lo que estamos aquí reunidos, en esta cumbre tan importante, en un centro comercial muy cercano de aquí, un comando armado arrojara 35 cadáveres en la vía pública, con signos de tortura, maniatados? Eso ocurrió en México. Esto ocurrió en Veracruz. Este hecho ocurrió en el 2011 y en ese mismo día, en esa misma hora en la que se estaba llevando a cabo este atroz evento, a unos cuantos pasos de ahí, en el Centro de Convenciones del Estado, se realizaba la cumbre o el encuentro de procuradores de todo el país. ¿Se imaginan eso? El lugar estaba blindado. La zona estaba repleta de seguridad, de policías, de vigilancia, y así, sin ninguna preocupación alguna, camionetas de redilas, de que llevan los cajones atrás, llegaron a este paso a desnivel, ahí se observa en la fotografía, en la imagen. No quise ponerla tal cual porque realmente es algo muy crudo. Y bajaron a esas personas y las dejaron ahí, tiradas sobre la carretera, sobre esta vía de circulación, con mensajes también dirigidos a otro grupo contrario. En la versión
de los criminales eran personas que estaban involucradas con un cártel opositor y que este era un claro mensaje de que quienes querían tener el control de esa plaza eran ellos. Trabajos de investigación de algunos colegas han revelado que no todos estaban involucrados con esta actividad, que había menores de edad entre esas víctimas. Entonces, ¿a qué nos estábamos enfrentando en medio de este escenario? Si junto a esta reunión nacional de la gente que se encarga de garantizar la impartición de justicia en un país, sin la mínima preocupación de que exista una represalia, un grupo armado puede cometer este hecho y quedar impune, ¿se imaginan qué terreno pisa el periodismo actualmente que quiere dar a conocer estos hechos y que quiere profundizar en las investigaciones de cómo está colapsando a toda una sociedad la operación del crimen organizado? Es algo muy fuerte. Y con esto llega una pregunta también muy importante y que lleva mucho a la reflexión. ¿Es autocensura? Yo creo que en la mayoría de los casos, y en este tema en particular, no es autocensura, porque no hay elección. Porque el periodista no decide callarse, al periodista lo callan. El periodista no decide no ir e investigar y cuestionar y exponer una realidad. No decide silenciar su causa y silenciar las voces. Al contrario, es censurado por todo un sistema de corrupción, por un sistema que pareciera que está combatiendo esta inseguridad y esta criminalidad, pero que realmente termina siendo todo lo contrario, la protege también. ¿Y qué pasa con esto cuando hablamos del sistema que está protegiendo a los grupos criminales? ¿Son un mal necesario para un gobierno? ¿La delincuencia, el narcotráfico, el lavado de dinero? Pareciera, y las pruebas, pareciera que sí lo presentan. En México, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral asigna un presupuesto a los partidos políticos para que lleven a cabo las campañas electorales. Y también la ley establece que esos gastos de campaña son regulados y no pueden elevarse porque habría sanciones para esos partidos. Pero a todas luces es claro y es evidente que los gastos de campaña o esos topes de campaña siempre son rebasados. ¿Y de dónde viene ese dinero? ¿De dónde vienen miles y millones de pesos que se emplean en esa publicidad, en esas propagandas, si ya hay un presupuesto asignado para estas campañas? Ya está de más dar la respuesta, ¿verdad? Entonces, el pasado proceso electoral en México fue uno también de los más violentos que hemos tenido. Más de 30 aspirantes a un cargo de elección popular fueron asesinados. Y es cuando también vamos dándonos cuenta de esta relación que tiene la delincuencia sobre también querer mantener el control del poder en un país. Ahí está la disputa y nuevamente, ¿quién queda en medio? Además de la sociedad civil, los medios de comunicación, los periodistas. Porque al hacer este trabajo, desconocemos realmente, hasta cierto punto, hasta dónde están infiltrados los grupos criminales. Estas redes que también tanto vulneran a la sociedad, ¿están infiltrados solamente en la cúpula del poder entre las autoridades? ¿Están infiltrados en las corporaciones policíacas que son las encargadas de garantizar la seguridad y de proteger a la ciudadanía? ¿O están infiltrados también en la base social, en el entorno que nos rodea? Desafortunadamente, en estos tres sectores, en estos tres grupos, se encuentra infiltrado. Recientemente, en Veracruz, se detuvo a un grupo de policías, fueron 14 policías que tuvieron una orden de aprehensión por participar en el delito de desaparición forzada.
Y eso ocurrió en el mes de marzo, hace unas semanas, y el hecho data del 2015. Entonces, estamos hablando que son 7 años después para que esto ocurra solo con 14 elementos de la Policía Estatal, cuando durante más de 10 años los colectivos de búsqueda, las madres y padres que han buscado a sus hijos, a sus hermanos, esposos, familiares desaparecidos, han advertido y han señalado que son las corporaciones policíacas también, que es la autoridad que ha sido el Estado durante las administraciones que han transcurrido, los que han participado de estos crímenes. Pero bueno, el tiempo también les ha dado la razón y ahí está. La causa social detrás del fuego cruzado, desde luego también, son estas víctimas a las que les hago referencia, los familiares de las personas desaparecidas. Actualmente en Veracruz, que es el estado de donde vengo, existe la fosa clandestina más grande de América Latina. Una fosa que fue explorada por un grupo de madres en donde encontraron 298 cráneos y 22.500 restos óseos de personas que no son una cifra, de personas que tenían familia, de personas que tenían sueños, de jóvenes que estudiaban una carrera de medicina, de comunicación, que quizás tuvieron, no quizás, sin duda alguna tuvieron la mala fortuna de encontrarse en el momento no indicado, con las personas no indicadas y que terminaron acá. ¿Y a esto quién le va a dar la voz? ¿Cómo vamos como periodistas también a contar estas realidades para que la historia no se repita? Justo en este momento en el que platicamos ahora, quizás en México toda una comunidad está siendo desplazada por un grupo armado, por un grupo delictivo que está llegando a tomar control de esa comunidad porque es una zona estratégica para su operación delictiva, para el tráfico de droga, para el tráfico de personas. Entonces, a eso se está enfrentando. Se me acaba el tiempo, pero las nuevas estrategias que han tomado ahora los colegas, los medios de comunicación en México, y ya lo compartían en el panel anterior también, es unificarse, es sacar investigaciones y profundizar en temas que se necesitan, se requieren saber, y lo que han hecho es establecer una red de periodistas en donde van investigando y al momento de tener ya todos los datos, toda la información estructurada, ya lista para darla a conocer, se publica por varios medios de comunicación al mismo tiempo con la firma de todos, para que así haya esa protección y se garantice que no haya represalias en contra de estos periodistas. Y ha habido trabajos muy buenos que gracias a estas nuevas estrategias se han dado a conocer y que el periodista ha tenido que sacrificar ahora esta máxima de la exclusividad, de celar a su fuente, de celar a su trabajo y decir, este trabajo es solo mío, yo fui, indagué, me metí, cuestioné, pero a eso también ha llevado toda esta realidad, a unificar a los medios, a trabajar en comunidad y desde luego con el deseo de que esta unidad trascienda más allá de estos trabajos. Les quiero compartir este video que recabé. Cuando supe que venía para acá, quise que no solo fuera mi voz la que se escuchara, sino también la de los colegas que actualmente están reporteando la fuente de crimen organizado, de violencia, de inseguridad en mi país, en diferentes estados a lo largo de México, y se los comparto ahora. Son 4 minutos, me va a pasar 2 minutos nada más, pido una disculpa por eso, pero me parece muy importante que lo conozcan y que lo vean. Nos enfrentamos no al crimen organizado como tal, ellos son el brazo armado, nos enfrentamos a un poder político que no le gusta que revisemos sus complicidades con los poderes criminales. Matías Azucena Uresti, una cosa te hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, voy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio.
En muchas ocasiones te llegaban a decir que tú tenías que ir a cubrir esa información donde ellos habían hecho o habían dejado cuerpos o habían asesinado a alguna persona o la habían ejecutado, y tenías que ir a cubrirlos porque si no te atenías a las consecuencias. Hubo incluso algunos compañeros que fueron víctimas de tablizas. Tú no sabes quiénes son ellos, pero ellos sí saben quién eres tú. Ellos van embosados, ellos van ocultos, ellos se mueven en las sombras y uno firma sus notas. Uno sale en programas, uno tiene una cuenta de Twitter. Cuando llegábamos, siempre se quedaban gente de los delincuentes viendo qué personas o qué reporteros eran los que llegábamos en ese momento, y pues obviamente te identificaban, y en mi caso, por ejemplo, que yo estaba en la radio, siempre andábamos uniformados. En México y en Veracruz, en mi caso, pues nos volvimos fotógrafos de guerra sin ir a una guerra, ¿no? Sin estar en Ucrania, por ejemplo. Y aquí lo único que me mueve en particular es pues dar a conocer esto para que la historia no se vuelva a repetir. Al reportar sobre temas que pueden llegar a ser incómodos para ciertas personas, en un país donde la impunidad es casi absoluta, los reporteros se exponen a que pueden recibir amenazas para no publicar, para modificar la historia. En muchas ocasiones, por seguridad, yo creo que de los compañeros que en este momento se encargan de cubrir información policíaca, pues no sacan la información por seguridad de ellos mismos, para evitar algún tipo de problemas con los grupos delictivos que todavía pues están operando aquí. A Marcos lo mataron porque escribía muchas cosas en contra del cartel, afectando las relaciones que se tenían con otras autoridades y por la prensa nacional. Además están algunos otros periodistas en nómina, como el Mariachi, Hugo Ayala San Gabriel, Alberto Ayala y algunas otras personas que no me acuerdo en este momento. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta. Estas cifras nos reflejan el grado de riesgo que hay para los periodistas mexicanos, ¿no? Quienes se enfrentan pues básicamente sin ninguna otra preparación más que su profesionalismo, su investigación, su pluma, su libreta, su cámara, a personajes corruptos, a narcotraficantes, a empresarios, a personas que tienen el poder de asesinar a un periodista. Necesitamos contar lo que está pasando, necesitamos contar historias de violaciones a derechos humanos, de corrupción. Nos están matando. No se mata la verdad y vivos los queremos. Esas son las voces de la realidad en el país en torno a esta crisis de inseguridad que lamentablemente ha golpeado y está lacerando el periodismo. Y cierro con esta frase: gracias también por escucharme y gracias por comprometerse también con este gran proyecto que es ADPRES, que sin duda alguna yo creo que va a ser un gran éxito para República Dominicana en la manera en la que se va a ejercer el periodismo a partir de ahora, y esperamos que así sea. Muchas gracias.